La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Vamos a entrar, hermanos, en el libro de San Juan, en el capítulo 10. ¿Cuántos han leído San Juan capítulo 10? Juan capítulo 10. Ok, abra su Biblia entonces, hermanos, en San Juan capítulo 10. Y vamos a estar hablando, hermanos, de el pastor y las ovejas. Vamos a hablar, hermanos, que dice que el que no entra, hermanos, por la puerta del redil es un ladrón, es un salteador. Hermanos, no entra por donde deben entrar. Jesús les da la explicación más adelante, hermanos, en el verso 7 y 8. Les dice, hermanos, que, mire, el verso 8 lo voy a leer para después que leamos el verso 1. Dice, ¿tenemos todas las Biblias? ¿Tenemos todos ahí Biblia? Verso 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron, por eso no los oyeron las ovejas. No está hablando de los profetas, sino de aquellos hombres que se hicieron pasar por hombres, hermanos, que eran Mesías. Jesús dijo, hermanos, que Él era la puerta. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Para entrar al redil de Jesús y ser oveja de Jesús, tenemos que entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Mire verso 9. Mire lo que dice. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y dice, y entrará y saldrá y hallará, ¿qué dice? Hallará pastor. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, hermanos, que si no hemos entrado por la puerta, no somos salvos. Tenemos que entrar por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Jesús. No es Mahoma, no es Buda, no es, hermanos, no ofender a nadie, pero no es Guadalupe, no es Confucio, no es nadie más que Jesucristo. Y dice, todos los que entran por otro lado son, ¿qué dice? Ladrones. Ahorita lo vamos a leer. Véngase entonces, leemos el verso 1, que es donde está nuestro estudio, verso 1 al 6 vamos a leer. Dice, de cierto, cada vez cuando Jesús habla de cierto, está una tremenda seguridad. Dijera en el lenguaje de seguro, de cierto, os digo, el que no entrare por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otras partes, ese es ladrón. ¿Y qué es? Salteador. Mas el que entrare por la puerta, el pastor de las ovejas es. O sea, si entra por la puerta, es pastor de las ovejas. Más, dice, o sea, va a tener pastor. Mas el que entrare por la puerta, dice, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Y espero que usted sí entienda, hermanos, porque Jesús les dijo esta alegoría a las gentes, a los hombres estudiosos de aquel tiempo, y no entendieron. Ahorita vamos a entrar en materia y quiero que vea un video conmigo, hermanos. Este video se trata de un pastor donde muchos quieren llamar a las ovejas y las ovejas no les hacen caso. La oveja, hermanos, de Cristo solamente escucha a Jesús. La oveja que no es de Cristo, hermanos, fíjese que
no sabe ni a dónde es que realmente está su salvación. Yo conocí una señora, hermanos, que se bautizó por los católicos, se bautizó por los testigos de Jehová, se bautizó por los mormones, se bautizó, hermanos, con los cristianos, por si se equivocó aquí y allá, en alguno de ellos le pegó y va a ser salva, según ella, ¿no? Hermanos, desgraciadamente la salvación no está en un bautizo. La salvación está en poner nuestra fe en Jesucristo. El bautizo es un acto de fe que hacemos nosotros, hermanos, cuando venimos a Cristo. Pero el bautizo no es el sello de nuestra salvación. El sello de nuestra salvación es Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, que una oveja, aunque esté ocupada, siempre va a seguir a Cristo. Cuando el pastor le va a llamar, Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando el pastor habla, ¿a quién va a escuchar? Al pastor. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Habla y dice que la oveja oye a su pastor y lo sigue. No escucha al extraño. Si usted un día, hermanos, ve un pastor de ovejas, el pastor le tiene hasta nombre a las ovejas. Porque un verdadero pastor, hermano, conoce a sus ovejas. ¿Sabe que un pastor de una iglesia, hermanos, conoce a su gente? Sabe de cuáles a veces son sus sentimientos y sus cosas que le pasan. En Israel, hermanos, el pastor, antes de que entre las ovejas por el redil, en el tiempo de... hay un tiempo, hermanos, que hay un mosquito. Entonces, para que la oveja, hermanos, no sea picada por un mosquito que le pone un gusano en la cabeza, la oveja pasa por el pastor, hermanos, y le echa un aceite. Le echa ese aceite para que cuando llegue el mosco y le ponga el huevo, hermanos, el gusano nomás se resbale. O sea, sí va a llegar el mosco a poner el huevo, pero se le va a resbalar. ¿Quién representa el mosco aquí, hermanos? Ajá. ¿Quién es el que le pone gusanos en la cabeza a usted? Pero si usted tiene buen aceite en su cabeza, hermano, se le va a resbalar. Si no, hermano, va a andar con un gran, tremendo gusano en el cerebro. ¿Va? ¿Cuántos han visto a la gente que tienen gusanos en el cerebro? ¿Sí? Los que comen puerco, hermanos, y en nuestros países va un gran, tremendo gusano ahí que los tienen que operar. Bueno, entonces, hermanos, de cierto, está diciendo que es una anticipación. Pero primero quisiera demostrarles, hermanos, que es una alegoría. Una alegoría, hermanos, es algo que usa Dios como ejemplos. En este caso, Él usa al pastor, y en aquel tiempo, hermanos, la mayoría de gente de Israel eran pastores y conocían de lo que se hablaba, hermanos, en el sentido de pastorear. Entonces, está hablando de que la oveja, hermanos, que no entra por la puerta es un salteador. Y el verdadera oveja reconoce a su pastor. Jesús se hace pasar, hermanos, por dos cosas. Se hace pasar por pastor y se hace pasar por oveja. En el libro de Isaías 53 dice que Él es la oveja que fue llevado al matadero, hermanos, como una humilde oveja. En el Salmo 23, hermanos, Él es el buen pastor. Entonces, Él es la oveja que nos da el ejemplo como oveja, y Él es el pastor también, hermanos, que nos da ejemplo como pastor. Dice la Biblia, hermanos, que el pastor su vida da por las ovejas. Los pastores, hermanos, traían las ovejas al redil después de llevarlas a pastorearlas todo el día. Durante, a veces, hermanos, duraban noches, se quedaban bajo el sereno a dormir, hermanos, pero luego las traían a descansar a los rediles.
Y Ezequiel habla un poco de eso del pastor, y vamos a ver aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 37 al 38, por favor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Los haré pasar bajo la vara. Está la vara, callado. El pastor, hermanos, usa la vara y el callado y para chequear sus ovejas. Esta es una manera de cómo chequean, usan el callado para examinar las ovejas. Mira, a veces están todas piojosas. De veras, tienen tanto, hermanos, que son ciegas. Si no les cortan el, ¿cómo se llama? La lana, hermanos, quedan ciegos. Vamos a ir para atrás. Entonces, dice, los haré pasar por la vara, los va a reconocer, a ver si son verdaderas ovejas. Ahora, hacerlos pasar por la vara, hermanos, había un chequeo especial que se le hacía a la oveja para poder entrar al redil. Porque ya que estuviera en el redil, hermanos, si viene infectada, si viene quebrada, si viene maltratada, hermano, tenía que tener una atención especial con esa oveja. Y por eso dice que los iba a hacer pasar bajo esa vara. Véngase aquí el libro de San Juan, el capítulo 10, ahí donde estamos, hermanos, el verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Okay. Mire, hermanos, está hablando exactamente de la oveja que quiere pasar la examinación de Jesús bajo la vara de Cristo, y el que pasa por Jesús va a encontrar, ¿qué dice? La salvación primero, y después va a encontrar pasto. ¿Para qué es el pasto? Para alimentarse, hermanos. Cristo está para salvarlo y para alimentarlo. Amén. Los salteadores, hermanos, son todos los líderes falsos, todos aquellos que no les interesan las ovejas, que lo único que quieren, hermanos, es ovejas, pero no cuidar las ovejas. ¿Cuánta gente en muchas iglesias andan buscando ser líderes, ser pastores? Porque ya predican, porque ya saben dar un sermón. Hermanos, el ser pastor no implica, hermanos, solamente predicar. El ser pastor, hermanos, es tener paciencia, tener cuidado, soportar a las personas, hermanos. Eso es lo más difícil que puede haber, soportar los caracteres de la gente, hermanos, y no tomar ningún carácter, hermanos, tomarlo personal. Porque un pastor, hermanos, imagínense que tome personal a una oveja, hermanos, pues con todo el mundo va a salir peleado. Tiene que entender, hermanos, que el pastor está aquí y la oveja está acá. No porque la oveja debe estar abajo, sino porque el pastor debe tener una mentalidad mucho más amplia, mucho más alta, hermanos, para poder entender. Si no, nos ponemos al tú por tú y no terminamos nunca, hermanos. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 2, verso 1, 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Ok, una pausita. Hubo, tiempo pasado, antes de Jesús, hubo, ¿qué dice? Falsos profetas, ¿verdad? ¿Sí dice o no dice? Sí. Sepamos separar, hermanos, ¿cómo dice? La narración que está pasando. Hubo falsos profetas. Habrá, ¿tiempo qué? Tiempo futuro. Estaba hablando Pablo, hermano, habrá falsos maestros, oiga estos, así como hubo antes, habrá en nuestros días. A ver, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Cuál es la intención de estos líderes? ¿Cuál es la intención de estos líderes? Destrucción. Quitarles el dinero. Miren, se lo voy a leer en este lenguaje. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros, no que sean maestros, se crean maestros, enviados por Dios, sin serlos. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, sin que ustedes se den cuenta, hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente habla mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo lograrán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. ¿Cuál es la intención entonces de estos falsos maestros? Tener más y más. ¿Más qué? Más dinero. Y para poder tener más dinero, ¿qué es lo que van a hacer? Introducir encubiertamente enseñanzas mentirosas. Ahora, ¿cómo se introduce una enseñanza mentirosa? Usando Biblia, usando un poco de Biblia y mezclando mentira para que la gente crea. Hay muchas mentiras encubiertas, hermanos, en medio de muchas iglesias y la gente va con mucha humildad a servir a Dios, hermanos, y esta gente son estafadas por esta clase de personas. ¿Qué clase de líderes son estos? Los que Jesús les llamó ladrones y salteadores. ¿Por qué son ladrones? Porque roban. ¿De quién son las ovejas? No son del pastor, ¿va? Son de Cristo. Entonces la oveja que es usted, ¿a quién le pertenece? A Cristo. ¿Qué es lo que somos nosotros los pastores? Gente que cuidamos el redil, nada más. No podemos, hermanos, adueñarnos del redil, porque el dueño del redil es Cristo. Amén. Esta gente, hermanos, falsos maestros, les gusta que los miren a ellos y que hagan, hermanos, de ellos algo muy grande. Miren lo que dice Mateo, capítulo 23, verso 2 y verso 5. Mateo 23, 2 al 5. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan os guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Miren, hermanos, esta gente dice esto y el otro, háganlo, y predican, hermanos, y ellos no hacen nada. Cuando yo empecé en el cristianismo en Lake Tahoe, hermanos, había un predicador y decía que la televisión era el cajón del diablo. Y hablaba mal del cajón del diablo, hermanos, y nos hizo a todos los de la iglesia que tiráramos el cajón del diablo. Y yo, hermanos, no lo tiré, pero no lo mirábamos, lo arrumbé por allá, hermanos. Mi hijo David, hermanos, no miró tele como por 2 años, porque era el cajón del diablo. Y yo quería agradar a Dios. Y una vez, vivía aquí en Reno, y una vez, hermanos, le caí de sorpresa, pues no habían celulares, andábamos aquí en Reno, y le caí de sorpresa, hermanos, en su casa, y tenía un gran cajón del diablo, hermano, grandote en su sala. Y estaba bien a gusto, con los pies así, hermano, en el sofá, mirando el cajón del diablo, él.
Y le dije, brother, usted nos dijo a nosotros que ese es el cajón del diablo. ¿Y por qué usted lo tiene? Hermano, yo solo lo uso para ver las noticias, me dijo. Hermanos, ese día fui a sacar el cajón del diablo y lo puse yo también. El que dije, este hombre es mentiroso. ¿Cómo, hermanos, le dicen a la gente que no hagan algo y ellos lo hacen? ¿Sabe que la mayoría de gente, hermanos, dicen, haga y ellos no hacen? Yo he conocido muchos pastores aquí en Rino, que fuimos compañeros, hermanos, cuando no eran pastores, varios de ellos. Y por ejemplo, hermanos, muchos de ellos nunca diezmaron en una iglesia. Pero ahora les exigen a sus iglesias que diezmen. Y cuando ellos eran miembros, nunca diezmaron. Pero ahora son buenos para pedirles diezmos a las personas. O sea, son buenos para que le digan, pero no para ellos hacer. Ese es el tipo de líder, hermanos, que aquel que es un falso. Que sabe lo que hay que hacer, pero que lo haga la gente, que lo hagan las ovejas. Él no le aplica a él, solo le aplica a todos los demás. Solo a él. Hay muchos que están, hermanos, enfermos y tienen muchos problemas, pero el pastor, hermanos, no los puede atender. ¿Por qué? Porque no son sus ovejas. La oveja del pastor busca a su pastor. Y el pastor, hermanos, va a atender esa oveja. Yo conozco mucha gente, hermanos, que me dicen, pastor, yo no quisiera ya traerle tantos problemas, hermanos. Y si no lo atiendo yo, pues ¿quién lo va a atender? Mire, vamos a ir aquí a Isaías 56, verso 10 al 11, por favor. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Vamos a pasar. ¿Qué es una atalaya? No va a creer que los testigos de Jehová. Por eso paré, porque dije yo, ¿qué es una atalaya? Guardianes, vamos bien, pero ¿cómo era un atalaya? Una atalaya, hermanos, era una persona que estaba en lo más alto, arriba, especialmente a veces hacían como una torre, hermanos, y ese vigilaba cuando el enemigo venía desde lejos. Era una atalaya, miraba el peligro antes de que llegara, hermanos, y podía anunciar. O sea, el pastor está para anunciarle a usted los problemas que vienen, para que usted se prepare o para que usted, hermanos, esté anticipado. Mire, cuántas veces a muchos de ustedes, hermanos, me ha tocado decirle, hermanos, si no hace esto de esta manera, a usted le va a ir mal. Y sabe, hermanos, la mayoría no me han hecho caso. Y por eso les va mal. A muchos. Mire, hermanos, y contable montón. Les voy a contar una de aquí de Rino. ¿Cómo está Chabelito? Se me fue. Está dando clases. Bueno, voy a hablar de él. Fuimos a camping una vez, hermanos, aquí a Yosemite. Me dicen, pastor, vamos a ir allá. Le dije yo, no vayan. No, pastor, si ahorita venimos. No, que vamos a ir a ver los osos. No vayan. Pero como son medios hermanos, los hermanos, le dije, ok, pues vayan. Hermanos, fueron, ahí andabas tú, ¿no, Chris? Ah, está. Fueron, hermanos, ¿sabe qué les pasó? Perdieron las llaves del carro, tuvieron que venir a medianoche a recoger una llave aquí, regresar, hermano. Bueno, la cuestión, hermano, que toda la noche se la pasaron de Yosemite a Rino, hermano. Todo porque les dije yo, no vayan. Pero yo dije, pues no hacen caso, que vayan. Y después me dicen, le hubiéramos hecho caso, pastor. Pues ni modo. ¿Ah? ¿Sabe qué? A veces le he dicho a gente, hermano, no se case con esa persona. Pero pastor, es que estoy enamorado. Miren, no le conviene. Como la mamá, ¿verdad? Y el papá. No le conviene. Pero, bueno, pues cásese entonces. Isaías, no me lo leo, léamelo, hermano, por favor. Sus atalayas son ciegos. Todos Imagínense ellos, que ponen un atalaya. ¿Y cómo está el atalaya? ¿De qué sirve? ¿Va? Sigue, hermano. todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir,
Y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hermanos, ¿de quién está hablando aquí? ¿Ah? De los pastores, de los líderes que no cuidan sus ovejas. ¿Qué es lo que aman estos pastores? Dicen, comer y dormir. Aman el dinero, no aman a las ovejas. Aman, hermanos, que les digan líderes. Pero Dios nos ha puesto como centinelas para advertir el peligro a las personas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que advertirle lo que Cristo le ha advertido a la iglesia y anunciarles el evangelio. Muchos pastores tienen miedo a anunciarles el evangelio, hermanos, porque la gente se va. Una iglesia que se le predique, hermanos, la palabra de Dios, no le gusta a la gente. Pero vaya donde hay conciertos, vaya donde hay bailes, hermanos, bingo y mercado y lo que haya ahí, hermano, ahí va a estar lleno. Porque ahí lo dejan hacer todo lo que quieran. Pero háblenle la palabra de Dios. Ay, es que muy aburrido, es que este hermano es muy directo para decirnos la cosa. Bueno, yo solo digo la palabra y hermano, si usted quiere agárrela y si no, no. Ese es su problema, ¿verdad? De todas maneras yo lo estoy diciendo. Jeremías 10:21, hermano, sigue con los líderes. Porque los pastores se enfatuaron y no buscaron a Jehová. ¿Cómo pasó? A ver, diga. Porque los pastores se enfatuaron ¿Qué enfatuaron? y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Mire, por no cuidar las ovejas, hermanos, ¿qué le pasó con las ovejas? Se les fue. Se les fue la 10:21, más se lo voy a leer en este versión. Dice, hablando, hermanos, en esta versión, dice gobernantes. A los líderes son gobiernos también. Los gobernantes de este pueblo resultaron ser unos tontos que no buscaron a Dios, por eso no tuvieron éxito y ahora nosotros perecemos un rebaño de ovejas perdidas. Parecemos un rebaño de ovejas perdidas. Hermanos, cuando el líder es un tonto, un ignorante, hermanos, si el pastor, el líder de una iglesia es ignorante, ¿cómo van a estar las ovejas? Peor, sumamente ignorantes. Ahora, ¿habrán iglesias ignorantes? Sí, lo único que predican, hermanos, es religión. No se ponga pantalón, no se ponga arete, no se ponga esto, no se ponga, y ya, y ahí terminó todo, hermano. No haga, no haga, no haga, no haga. Y ese es el círculo de una religión. Ya con eso tienen intimidado, hermano, a toda la gente. No, hermano, lo que hace libre a una persona es escuchar la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír, palabra de Dios. ¿Cómo crece usted como cristiano? Escuchando la palabra de Dios. Por eso, hermano, las iglesias que cantan mucho, esas iglesias son ignorantes. Porque, dígame, ¿sustenta la palabra? Sí. ¿Sustenta la música? Dígame usted, hermano, ¿a qué grupo musical andaba Cristo con él? ¿Cuál era el grupo musical de Pablo? De Pedro, de Juan. ¿Sabe en la iglesia por cientos y cientos de años, hermanos, por cientos y cientos de años, cuántos cantos se cantaban, hermanos? 1 o a lo más 2 cantos. ¿Por qué? Porque el canto no era lo importante. Ahora se cantan 1 o 2 horas en muchas iglesias. Hermano, 1 hora al principio y otra hora después que terminan. Un día, si usted ha ido a la iglesia, hermano, donde cantan un montón, eso es lo que va a ver. Y entonces vienen aquí y dicen, ay, qué poquito cantan. Hasta mucho cantamos, hermano. Demasiado. Es más, usted ni canta con los pobres músicos, así que, pues, hermano, mucho cantan. Les da hasta sueño, ¿verdad? Gloria a Dios. Jeremías 56, por favor. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles.
¿Ok? ¿Cómo anduvieron estas ovejas? Dice, perdidas. Por no tener cuidado, hermanos, los pastores, las ovejas anduvieron perdidas. Hermano, ¿qué es lo que va a mandar mucha gente al infierno? Una mala enseñanza. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, ven a un líder aquí atrás de un púlpito y tienen toda la confianza que ese líder tiene toda la verdad. Y lo que ese líder les está diciendo es verdad. Y por eso, hermanos, dicen amén a todo lo que uno le dice de aquí. No, hermanos, usted no se trague todo lo que yo le digo. Si no es bíblico lo que yo le estoy diciendo, hermano, usted compare con su Biblia y usted diga, no, eso no me la trago yo. Eso no me lo voy a tragar. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Porque si no es bíblico, hermanos, lo voy a hacer que usted se pierda. Lo extra bíblico hace, hermanos, que usted se pierda. Por eso, hermanos, muchos pastores han hecho errar, hermanos, al pueblo de Dios y se van, hermanos, directo al infierno por una falsa enseñanza. Por algo, hermanos, que no es bíblico. Mire ahora, hermanos, usted va a ver tanta clase de enseñanza, hermanos, en las iglesias raras. Pregúntese si está en Biblia. Ellos le dicen que sí, con un verso bíblico. Pero, ¿será un verso bíblico una base para una enseñanza? No es. Porque si fuera bíblico, cualquier verso bíblico, entonces, hermano, yo le dijera a usted, vaya y ahórquese. ¿Por qué? Porque Judas se ahorcó. Entonces le dijera yo, vaya y ahórquese. ¿Sabe qué dicen muchos hermanos? ¿Es bíblico que uno tenga muchas mujeres? Porque en la Biblia está. David tuvo muchas mujeres, Salomón tuvo muchas mujeres, hermano, la Biblia no dice que David y Salomón, hermanos, Dios les aceptó estas cosas. Está hablando del mal que hizo David, del mal que hizo Salomón, del mal que hicieron estas personas, hermanos, y Dios no les tapó esto a ellos, hermanos, y las consecuencias que ellos tuvieron. Pero no está diciendo, hermanos, que usted puede tener muchas mujeres, o las mujeres muchos hombres. Eso es mal entender, hermanos, la Biblia. Jeremías 23, 1 al 3, por favor. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Por qué se esparcieron estas ovejas? Porque sus líderes, sus pastores en aquel tiempo, los profetas que Dios había puesto, los sacerdotes, hermanos, no cuidaron a su pueblo. En vez de enseñarles la palabra de Dios, les enseñaron religión. Y hermanos, y se perdieron. Ahorita vamos a ver en Ezequiel, mira hermanos, es raro un pastor que vaya a predicar de este capítulo, hermanos, Ezequiel capítulo 34. ¿Sabe por qué? Porque aquí, hermanos, le da pedradas, patadas al pastor, hermanos. Es bueno predicarle en contra de las ovejas, pero no en contra del pastor. Y póngale mucha atención, hermanos, esta profecía es, hermanos, tremendo en contra de los pastores. Léamelo, hermano, por favor. Ezequiel 34, versos 2 al 10, y tal vez lo detenga por ahí. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Profetiza qué dice? Contra los pastores de Israel. Oiga, hermano, Dios mandando a profetizar en contra de los pastores. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas.
No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada. Pausita, hermano. Miren, ahorita seguimos. Estos pastores se comían la más gorda, se comían la grosura, pero las quebradas, las débiles, las enfermas, ¿qué pasó? Hermano, ¿a quién tiene que buscar uno como pastor? Mi hermano, muchos de ustedes han recibido una llamada de mí. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque yo estoy al pendiente, algo le pasó, algo le duele, por algo no está en la iglesia. Si no está enfermo, hermanos, físicamente, está enfermo espiritualmente. Y tengo que estar, hermanos, ahí llamándoles para motivarlos. Mi hermano, me ha tocado echarle aire a unos hermanos que están tan desinflados para levantarlos de regreso, hermanos, porque están desanimados. ¿Y quién es el que tiene que ir a hacer eso? Pero pensé que pastor nomás era predicar. Predicar, hermanos, es fácil. Cuidarlos a ustedes, hermanos, es lo más difícil. Levanto a uno y se me cae el otro, hermano. Levántalo y por allá se cae otro. Y así es la vida, hermanos, de un pastor. Tiene que estar cuidando, hermanos, vendando heridas, hermanos, y nunca termina. Nunca termina. Una vez me reclama una hermana y me dice, pastor, usted ni siquiera me fue a visitar al hospital. Y yo, como sabía, le digo que está en el hospital. ¿Por qué no me echó una llamada? Hay gente, hermanos, que yo debo de saber todo y yo no sé ni qué es lo que le está pasando. Eche auxilio, ¿verdad? De haber, porque a veces no sé, pero yo cuando veo que no hayan ido, hermano, ahí estoy tratando de echándoles una llamada o mandándole algún mensaje. ¿Qué más dice, hermano? No volvéis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien preguntase de ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Para qué las tienen a las ovejas ellos? Nomás para comérselas. Se apacientan así solos, se visten de la lana del ¿cómo se llama? De la oveja, pero ya que le cortaron la lana, hermanos, que se vayan. No, hermano, hay que cuidar de las ovejas porque Dios está en contra de los pastores que no cuidan las ovejas. Ser pastor no es predicar. Ser pastor, hermanos, es cuidar las ovejas, saber qué es lo que le está doliendo a la oveja, hermanos. Algo le está pasando, uno tiene que estar al pendiente de ellos. Y, hermano, ese le habla en contra. ¿Ha oído usted predicar alguna vez algún pastor que predique en ese capítulo? Es raro el que predique, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces a uno mismo le está dando. Bueno, vámonos a 1 de Juan 4:1, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es lo que tiene que ser usted como oveja, hermanos? Hello, ¿qué es lo que tiene que ser usted como oveja? Probar los espíritus, probar si aquello es de Dios. Mire, hermano, ahora intimiden a la gente, hermano, porque se pone una persona y empieza a llorar y a gritar y a decir un montón de cosas y de repente se pone a decir, pueblo mío, dice el Señor. Está hablando Dios.
Y todo el mundo se queda hasta con los hermanos todo erizo. Dice, Dios está hablando ahorita. Y empieza a decir, así dice el Señor en esta noche. Y usted dice, wow, es Dios hablando. Hermano, escuche lo que están diciendo. Si es bíblico lo que dicen, entonces es Dios hablando. Pero si no hay Biblia, hermanos, con ese concepto, Dios no va a hablar saliéndose de la Biblia. Dios habla metido en la Biblia porque es su palabra, y si Dios se sale de la Biblia, entonces mentiroso Dios. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta, y Dios no es mentiroso. Dijo un apóstol una vez que vino a Rino, dijo, hermano, es que ustedes encajonan a Dios en la Biblia. Hermanos, si no Dios se acomoda a la Biblia, entonces están bien los mormones, está bien el catecismo, está bien los testigos de Jehová, están bien todos, porque es la Biblia y otro libro más, es la Biblia y un pensamiento más. No, hermano, esta es la palabra de Dios. Y si Dios no habla conforme a la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Sea maldito ese mensaje. Jesús dijo, si te dicen helo aquí, allá está en el desierto, ¿qué dijo? No lo creas, no vayas. Si se dicen está en tal lugar, no vayas, no lo creas. Porque usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Entonces, ahora en día, hermanos, la gente empieza a habla en lenguas y luego dice que Dios dijo. Escuche primero, es Dios hablando, se está pegando. Había una señora que decía que hablaba de parte de Dios, hermanos, en una iglesia, y había un hermano que tenía cáncer. Hermano, cuando lo miraba alegre al Señor, hermano, se ponía a profetizar, hijo mío, dice el Señor que te va a restaurar y que te va a dar todo y que va a levantar un cuerpo fuerte. Y aquel hombre se motivaba, hermano. Cuando lo miraba desmayado, hermano, dice el Señor, hijo mío, que te fortalezca, pero que te va a recoger. Imagínese, hermano, Dios no cambia de idea. Dios dice una cosa y con eso se queda, hermanos. Y mire, la gente queda callada. Es Dios hablando. Ay, qué gente más atarantada, hermano. Pero bueno, vamos a Daniel, rapidito, hermanos, porque ya el tiempo se nos fue. Daniel, capítulo 11, verso 36 en adelante. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. ¿De quién está hablando aquí? De un líder que va a querer un liderazgo tan grande, hermanos, que va a querer tener un poderío, que no le importa las ovejas, pero que va a ser pastor universal. ¿De quién estamos hablando aquí? Del anticristo. Oigan lo que va el carácter de este hombre. Engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, por lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Miren, no le van a gustar las mujeres tampoco a ese hombre. O sea, va a ser, hermanos, quizás, muchos creen que quizás va a ser homosexual, o, hermanos, o va a ser un ¿qué, hermano? Un eunuco, pero no se sabe. No tendrá amor de mujeres, no le van a gustar las mujeres. ¿Qué más, hermana? Porque sobre todo se engrandecerá, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Pausa. ¿Qué es lo que le gusta a este hombre? Oro, plata. Hermano, ¿qué es lo que le gusta a la mayoría de los líderes ahora? Oro, plata, fama, vestir bien. Hermano, ahora, no es malo, hermanos, que tengan buenas casas, que tengan buenos carros, pero si tienen una gran iglesia, hay dinero, no hay que andar puchándole a la gente. Hermanos, mire, hace años a un pastor le compraron, hermanos, un carro que creo que costó como, estaban diciendo que había costado, hermanos, como $200,000.
Pero ¿sabe cuánto puso cada gente, hermanos? $5. ¿Por qué? La iglesia es grandísima. Entonces, para comprarle un carro, hermanos, no le dolió la congregación. Pero imagínense, hermano, que yo aquí me ponga a pedirle a usted un carro de eso, hermano. No, me va a tener que agarrar 5 trabajos cada uno de ustedes, ¿verdad? Imagínense, mandamos a trabajar hasta a mi mamá y la hermana Antonia, ¿no? 2 trabajos para que... Gloria a Dios. Esta gente lo que le gusta es el oro, la plata, la fama, hermanos, y que lo vean arriba. Son gente ego, con un ego sumamente, hermanos, tremendo. Sigue, hermana, por favor. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey de Sur contenderá. Ahí lo con vamos a él. dejar, hermana. Voy a dejar todo esto porque ya se nos está acabando el tiempo. Tengo varios otros versos, hermanos, pero los vamos a dejar ahí. Usted tiene la idea. Lo que quiero que vea, hermanos, un pastor tiene tan entrenadas las ovejas, hermanos, que lo escuchan. Las ovejas, hermanos, nomás les llaman y empiezan a poner atención. Las ovejas son tan humildes, hermanos, que lo siguen. Le dice, vamos, y van, mire el montón de ovejas detrás de él. Igual que vino nuevo, hermanos. Mire, igualito que vino nuevo, van siguiendo los hermanos. El pastor dice, vamos para allá, todos van para allá. Esta está ciega, mire, hermano. ¿Sabe qué le pasó a esta oveja? La descuidaron. Se descuidaron. ¿Sabe qué es lo que necesita ella? Corte de lana. Hay gente, hermanos, que como nunca se le ha quitado lana, también están ciegas. Un pastor tiene que andar siempre una vara, un cayado. ¿Para qué es la vara? Para los lobos. ¿Y el cayado para quién es? Para la oveja. Pero muchos pastores usan la vara para las ovejas, para agarrarlas a varazos. La vara, hermano, es para cuando el lobo ataca, pegarle un varazo. El cayado es para jalar las ovejas. Mire, cuando la oveja se quiere caer, la jala. No se le pega un varazo. La vara es para el perro, la vara es para los lobos, la vara es, hermano, para los que quieren ir en contra de las ovejas. Mire, todo pastor anda una vara y un cayado. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos, en esta noche. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.